metodología del caso, el estudio del caso de Harvard, y en esta ocasión pensé en escoger el precio de la dignidad, un tema muy interesante acerca de los derechos laborales en Perú. Hubo mucha adhesión de los economistas de UNCIA que señalaban a Perú como un modelo dentro de lo que son las normas y los derechos laborales como para poder copiar. Así que a mí me gustaría que quieran ir dando su visión. Vamos a pedirle al primero que se atreva a iniciar la discusión del caso. Vamos a debatirlo, vamos a hacer preguntas y vamos a ver cómo entre nosotros aprendemos un poco cómo es esta flexibilidad de Perú y cómo, si es cierto que en cualquier país uno puede traspolar lo que se hace en otro país, aún siendo de la misma región. Así que si hay un voluntario, que arranque con una síntesis. Sí, buenas noches, profesor. Cristian es mi nombre. Bárbaro, Cristian, gracias. Sí, básicamente lo que más me llama la atención es que se asemeja mucho a las discusiones que se vienen dando en Argentina sobre el poco atractivo que hay para invertir o desarrollar nuevos proyectos por la falta de flexibilización laboral o la antigüedad de muchos convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y también el entorno político y económico me pareció muy similar al de Argentina, con algún golpe militar, una democracia muy joven y la precarización del mercado laboral, en donde al haber, digamos, una ley de contrato de trabajo que no contempla muchos aspectos actuales, se tiende a forzar a muchas empresas a contratar personal en negro, ¿no? Todavía, en la actualidad. Eso es lo que más me llama la atención del artículo. Y bueno, justamente que parece más una cuestión de ética que una cuestión de economía y de política, ¿no? Eso es mi punto de vista. Me parece una excelente introducción, la verdad. Seguramente alguien tiene algo para agregar o para apoyar o para disentir. Hola, buenas noches. Soy Mario. Sí, creo que acá encontramos, como pienso igual que Cristian, que tiene muchas similitudes con lo que nos pasa a nosotros. Y creo que también tienen el problema de esta asimetría en el territorio, o sea, que hay centros con mucha diferencia de desarrollo industrial y cultural, digamos, con culturas muy distintas, donde una ley nacional por ahí beneficia mucho a uno y perjudica mucho a otro. Por ahí el marco en que se está, yo lo que veía, que por ahí les pasaba lo mismo a ellos, es que es una inquietud que tengo hace tiempo, digamos que la ley nacional por ahí favorece mucho a Córdoba, a Buenos Aires, a los trabajadores de Córdoba y Buenos Aires, pero quizás inhibe el desarrollo de otras provincias que están un poquito más postergadas. Termina funcionando como un corset por ahí para algunas provincias. Y creo que esta ley de Perú quizás, en mi criterio, presenta la misma problemática. Muy interesante tu perspectiva. Yo también creo, como vos, que como tiene la Argentina, también como bien afirmabas que sucede en Perú, tiene efectos diferentes y la verdad que vale la pena profundizar un poco más. ¿Alguien que tenga algo para agregar? Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Mariela Salgado habla. ¿Se me escucha bien? Gracias, Mariela. Sí. Perfecto, bien. Primero coincido con los compañeros de la cantidad de similitudes, podríamos decir, semejanzas que aparecen entre la historia, tanto económica, política y social de Perú con la nuestra. Bien lo reflejó el compañero Cristian. Pero también cómo una misma ley, de acuerdo a los stakeholders, los grupos de interés, es tomada para su beneficio y refleja o podría llegar a reflejar los intereses propios, ¿no? Del mismo modo que para los empleados podría ser un marco legal de contención y de inclusión social y laboral, para otras organizaciones
por ejemplo, para las organizaciones sindicales podría ser como el coto de casa donde reivindican sus derechos, sus conquistas, pero también para los empresarios podría ser una forma de regular su desempeño en el mercado, su funcionamiento, o bien restringirlo. Acá me parece que también siempre caemos como en la discusión de cuál es el rol del mercado en la sociedad. Y en esto un poco Perú se planteó lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestra historia. Digamos, hay que regular la economía bajo un modelo, digamos, neoclásico, donde de alguna manera se da la intervención estatal, pero ¿hasta qué punto la intervención estatal? ¿No? ¿Qué pasa con el mercado frente a la intervención estatal? ¿El mercado podría ser eficiente? ¿Podría, digamos, desarrollarse de una manera natural, de una manera casi de pleno empleo, de producción y de consumo? Digamos, ¿cuáles son los límites de dejar la libertad al mercado y cuáles serían los límites de la intervención estatal? O el contrario, la libertad, digamos, la ausencia del Estado y dejar la libertad al mercado. Como este debate me parece que también aparece y que subyace a la ley, porque la ley puede ser vista desde el punto de vista del trabajador o del punto de vista del grupo de empresarios que durante mucho tiempo, como bien expresa el caso Harvard, se opusieron a la ley de contrato laboral. Y como que hay determinadas aristas de la ley que los empresarios hasta último momento estuvieron ahí entre un tira y afloje con las organizaciones sindicales y con el grupo de los trabajadores. Entonces, eso me pareció interesante, cómo una misma ley, dependiendo de quién la lea, ¿no? Y esto un poco usted lo planteó la clase pasada, es tomada o es recibida o es aceptada o por el contrario, rechazada por los diversos sectores. Muy buena, me gusta mucho y me parece que estamos entrando en el tema central, ¿no? Porque lo nuestro es la economía laboral, pero como dijimos en la clase anterior, la economía laboral tiene un marco, que es el marco de la política económica y es solamente función de lo que es la política económica. No es lo mismo la economía laboral en un gobierno conservador que en un gobierno progresista. Entonces me parece muy bien planteado de tu punto de vista y me gustaría saber si alguien tiene ¿qué opina alguien de las críticas que efectuaron los empresarios? Y Benedetto, adelante. ¿Qué tal? A ver, Pablo, en realidad te iba a hacer un comentario, no sé si lo podemos equiparar a esas críticas, tal vez sí. Mi comentario es un poquitito político, ideologizado, porque tal como decías la clase pasada, uno piensa con todo lo que es, así que es imposible salirse de ahí. A mi gusto, hay un falso dilema en esto de que deberían ir en contra de las leyes laborales de la creación de empleo, y me parece que esta cuestión a lo que me refería, y este es el punto, ¿no? que bueno, un poco en lo que pienso y en lo que creo que un poco la cuestión no se resuelve, pero se puede entender mejor si se piensa como los que de alguna manera consideran que el capital genera trabajo versus los que pensamos que el trabajo genera capital. Me parece que en función de cómo te pares respecto de eso, vas a de alguna manera a pensar en una economía capitalista que es capaz de generar empleo y generar riqueza y generar empleo, versus los que creen que todo sale de un repollo y que el mercado puede regular absolutamente todo, sabemos que tiene un montón de fallas que hay que regular y en donde en definitiva debiéramos mejorar para poder participar todos, porque vivimos en comunidad. Sí, me parece muy buena, además, íntimamente pienso así, aunque como dijo el biógrafo que escribió sobre mí ahí en Wikipedia, yo hablo con la gente que piensa como puso él, diametralmente opuesto a él. Sí, es así, me gusta lo tuyo, porque yo con vos coincido, es decir, ahora con vos más me puedo comer un asado o tomarme unos mates, pero y me gustaría saber si, además de lo que pensamos Di Benedetto y yo, que me parece que en una economía, no sé si lo voy a poder sintetizar, vos me dirás, Damián, si te parece que lo completo. Yo creo que
estamos en una economía capitalista, eso no hay discusión. Inclusive yo creo que si bien el comunismo chino está dirigido por el Comité Central del Partido, está en la etapa del capitalismo esclavo, porque hay ayer hablaba con el gerente de la sucursal del Banco Nación Argentina en Pekín, anoche más o menos a esta hora, y me decía que un colegio más o menos para su hijo cuesta $16.000 en Pekín. Los buenos cuestan 30.000, 35.000. Quiere decir que si hay chinos que ganan $2 por día, es evidente que digamos que el comunismo chino es un engendro, ¿no? No es lo que nosotros pensamos. Entonces, estableciendo que estamos viviendo hace unos 20 años en un capitalismo financierizado, y que vivimos en el capitalismo hace como 200 o 200 y pico de años, la pregunta del millón es si se puede vivir en un capitalismo que tenga como centro al hombre, siendo que ustedes son gente de recursos humanos, o si tenemos que tener como centro del capitalismo a la cuestión meramente de la ganancia. Si no hay alguna medida en la cual un capitalismo más justo en términos de la calidad de vida de la sociedad, no es mejor que un capitalismo donde, como tienen ustedes en el Web Campus, el libro que yo les subí, el precio de la desigualdad de Stiglitz, que ahora nos estamos enterando en Argentina, algunas personas se están enterando, hay unos muy poquitos que tienen mucho y unos muchos que no tienen nada. De manera que planteémoslo en esos términos. Hay dos capitalismos. Hay un capitalismo financierizado y un capitalismo renano, que es el capitalismo donde todo funciona, nadie lo molesta demasiado, hasta que se mete con la gente o con alguna necesidad que tenga que ver con salud, con educación, con seguridad. Esta crítica de los empresarios nos está mostrando que les cuesta un poco pensar en términos de sociedad, y en términos de sociedad, Alemania, Japón, no es que estoy mencionando países socialistas, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Japón, estoy pensando en todos los países renanos, lo que se llama el capitalismo renano, cómo han desarrollado países el trabajo, cómo han desarrollado industria, cómo han, digamos, desarrollado calidad de vida de la población en general. Así que yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría nos diga cómo piensan las empresas, aunque nosotros sabemos cómo piensan. Ahí tengo a Mariela, tengo a Rafael. ¿Rafael? Sí, Natalia. Profesor. Sí, profesor, ¿sí? Aquí. Profe, sí. Si puedes conectar la cámara, se le escucha mejor, así no tiene que gastar tantos datos. Sí, porque se le entrecortaba mucho. Ahora me bueno, profesor. Sí, ahora sí le escucha mejor. Buenísimo. Yo soy el abogado del diablo, casualmente soy abogado. Siempre he tenido una tendencia contraria a la que tiene usted. Por cuestiones, parte de la mitad de mi familia está exiliada en los Estados Unidos por cuestiones políticas y por otro tipo de cuestiones de crianzas, de muchas que tiene que ver de forma personal. Mi punto de vista es de que las leyes de trabajo siempre desde un punto de vista tienen que favorecer jurídicamente al trabajador, porque hay dos personas y dos factores, que es la empresa, que es el fuerte económico, y el empleado, que es los empleados, que son los débiles económicos, y el trabajador empleado es el fuerte jurídico porque está amparado por las leyes como tal. Para mi punto de vista, cuando existe una relación laboral, lo principal es el pacto entre ambas personas. Existen un pacto entre dos sujetos, la empresa y el empleado, los cuales ellos dos tienen que poner cuáles son las condiciones bajo las cuales ellos quieren trabajar. Las leyes de trabajo siempre tienen que favorecer a los trabajadores, sea cual sea el modelo económico en los cuales nos encontramos,
por el primer punto que dije sobre el papel de que es débil económico el trabajador. Pero para eso está la parte judicial y está la legislación, los cuales lo tienen que amparar. Cuando de repente se presiona mucho el empresario, cuando se presiona mucho a las personas que tienen una idea, que forjó un capital de trabajo, que trajo capital, trajo dólares para producir, y trajo dinero para producir también para multiplicar esos dólares. Está dando empleo, está pagando impuestos, está contribuyendo a la sociedad adicionalmente cualquier tipo de ideales o de cualquier tipo de colaboración que él pueda dar a la sociedad. Ese es mi punto de vista. Que siempre las leyes del trabajo no pueden asfixiar al empresario, tienen que ser flexibles, pero sin desamparar a los trabajadores. A ver si yo entiendo bien. Entonces, estamos hablando de una especie de concertación. Sí, ese principalmente, ¿por qué? Porque nuestra legislación laboral, toda Latinoamérica, es de derecho comparado y viene directamente lo que era el Código Civil francés y también la parte de Italia, en donde lo principal siempre va a ser que tiene que valer las que es el consenso entre ambas partes. Ajá. Ajá. Acá en Argentina te cuento que yo también tuve familia exiliada y perseguida, pero todos tenemos una historia, ¿no? Por eso tenemos posiciones políticas o ideológicas. Bueno, la mía no es ideológica, la mía es metodológica, porque los populismos tienen una base metodológica, no ideológica. Uno va a encontrar un populismo de derecha y va a encontrar un populismo de izquierda. De pronto, el populismo en Bolivia o en Venezuela es un populismo de izquierda dentro del capitalismo. El populismo está dentro del capitalismo. Es un populismo de izquierda y tenemos el populismo de Donald Trump o tenemos el populismo de los nacionalismos que están surgiendo en Europa, que son bien de derecha, y entonces, bueno, mi visión tiene que ver con el populismo, que la mayoría de la gente no tiene idea de lo que habla cuando habla de populismo, porque el populismo es como pudiera ser el liberalismo, el socialismo, o sea, los ismos son lo que caracterizan, ¿no es cierto?, una determinada visión política. Para que les quede a ustedes que es bueno esto en términos de cultura general, y como ustedes van a tener una maestría, son gente importante, sepan, el economista que es muy poco formado en cuestiones, a pesar de que la economía es una ciencia social, tiene muy poca formación, muy poca lectura, muy poco vocabulario. Lo digo yo como autocrítica, yo soy transdisciplinario, pero cuando solamente estaba con economía, con ciencia económica, tenía muchas limitaciones. Entonces, lo que cree o de lo que habla el economista, habla de que a cualquier cuestión que uno le ponga ista, lo defenestra, porque el sufijo ista es un sufijo despectivo y las palabras tienen mucho que ver. De manera que cuando nosotros hablamos, escuchamos a un economista que dice populista, lo que está tratando es de querer desprestigiar al populismo en lugar de analizarlo. A mí la definición que más me gusta de populismo y sobre todo del peronismo, que en Argentina es la que más tiene que ver con los derechos del trabajo, con los sindicatos, con los gremios, es la que dice que el populismo o el mismo peronismo aplica para las dos cosas, es una respuesta rápida y eficaz a las demandas sociales. Y las demandas sociales a veces son de izquierda y a veces son de derecha. Y alguno dirá, pero profesor, ¿cómo puede decir que haya demandas sociales de derecha? Sí, por supuesto. Cuando hay una demanda de mano dura, es una demanda de derecha, no es una demanda de izquierda. La mano dura es una manifestación, o un corte de calle, un corte de ruta. Y el populismo tiene que escucharla, porque el populismo lo que trata de hacer es ponerse entre lo uno
y lo otro, ¿no es cierto? Lo uno y lo otro. ¿Qué es lo uno y lo otro? Voy a prender la cámara para que se vea. Si no se escucha, me dicen. Lo uno es, somos nosotros lo uno. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que venimos a la facultad, los que tenemos un nombre, somos nombrables, somos estudiantes, somos maestrandos, somos profesores, somos propietarios, somos empleados de tal o cual empresa. Los otros suelen ser los que los unos califican que son los otros, que son despectivos en general, ¿no? Los cabecita negra, los venezolanos, los colombianos, los sin tierra, los homosexuales, los judíos, Entonces, todas esas cosas que son los otros, son pequeñas minorías que no tienen fuerza para hacerse escuchar en la sociedad. Podrían ser también algunos trabajadores en algunos países, no es el caso de Argentina, donde los trabajadores y los gremios son muy fuertes, muy organizados y tienen equipos económicos y todo eso. Entonces, el populismo está en el medio, se ubica en el medio, porque primero hay una cosa que se llama un significante vacío, ¿sí? Hay un significante vacío entre lo uno y lo otro. Y ese significante vacío está vacío porque no está la interpretación. ¿Qué hace el populismo? ¿Qué hace el peronismo? Podría tener de aquel lado también los mano duras. Podrían ser una minoría también. Eso es una demanda de derecha, pero son los mano duras. Podrían estar los militaristas, los que quieren más militarizar, pero son minorías. ¿Qué hace el populismo? Como son todas minorías, con todas esas minorías arma una cadena y en la medida en que se suman las minorías, los resignifica y ocupa ese significante vacío, que es justamente el pueblo, ¿no? Todos los que están de ese lado, porque tanto es el pueblo el que lo acusan de tal o cual cosa, como el que lo acusan de tal otra cosa. Toda gente. Entonces, el populismo se ubica ahí para tratar de resignificarlo. ¿Cómo lo resignifica? El populismo lo resignifica, lo que más me gusta es dar algo bien contundente y fuerte. Cuando uno habla de minorías o de gente afectada por alguna cuestión que está al margen, dice, bueno, Denme un ejemplo, salgamos de Argentina, profesor. Bueno, muy bien. Vamos a Europa. ¿Qué eran los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial? Según calificación que hace a los otros, o calificación no adecuada. Eran los usureros de... ¿Qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Con la democracia, donde aportó el liberalismo, donde aportó el socialismo, la socialdemocracia y todo lo que tiene que ver con las repúblicas que conformaron a los países que se organizaron institucionalmente. Los resignificó y ahora son los judíos las víctimas del Holocausto, que no es lo mismo que ser los usureros. Entonces, ¿qué hizo el peronismo? Agarró a los negritos, así le decía Eva Perón, y los convirtió en trabajadores. Agarró a los, bueno, esto sucedió durante los últimos 10 o 15 años, a los homosexuales que en Argentina iban presos. Cuando yo era más jovencito, iba preso una persona sexual. Entonces, bueno, lo resignifica la sociedad, el populismo los mete en una categoría y entonces son personas de diversidad de género. Bueno, eso es lo que hace el populismo, eso es el populismo. El populismo no es ni Chávez, ni Evo Morales, ni Cristina, ni Néstor,
ni el populismo ha sido en Europa también Hitler, ha sido Mussolini, gente que era muy y que a través de la demagogia, que es una deformación de la democracia, hace los desastres que nosotros que vimos que hace. Y hay otros desastres también de izquierda, ¿no? Como lo que están pasando ahora en Venezuela, que no se entiende muy bien. O sea, yo creo que cada país tiene que resolver sus problemas, pero claro, a mí la gente me preocupa, más que los dirigentes y más que qué dirección quieren tomar y qué rumbo. Entonces, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De modo que esta explicación que he dado de cómo el populismo resignifica a las minorías que integran una cadena equivalencial y las equipara con lo que son los que ya están en una situación con nombre y con buen nombre, quiero decir, somos los nombrables, los estudios profesionales, académicos, los propietarios, y los pone también ahí. Así que esto es el populismo por el lado de... Es un plus que yo les quiero dar para que lo tengan y lo vean. Pero volviendo un poco al tema, yo estaba haciendo... estaba reviviendo un poco a Kant, ¿no es cierto? Y a que en el caso está muy hecho énfasis, cómo es el enfoque ético, ¿no es cierto? Porque también el trabajo tiene, la economía, que en algún momento se disoció de la ética, pero claro, el trabajo en el siglo XXI hay que observar cuestiones éticas. Entonces yo me pregunto si alguien tiene una idea y nos puede ayudar a pensar de la ética del trabajo. Sí, profesor. Yo creo que acá, y quizás es mi diferencia con lo que la mirada por ahí que planteó usted, que por ahí lo que que creo que el populismo es cierto que es una respuesta a la sociedad, una sociedad insatisfecha en casi en todos los casos. No surge en sociedades satisfechas el populismo, es una respuesta que encuentra la sociedad, pero creo que acá siempre se confunden medios y fines, porque no se determina qué es el trabajo digno, sino que se plantean caminos hacia un buen trabajo que no está definido. Supongamos, hay miradas ideológicas sobre cuál es el del desarrollo, pero no se dice qué es desarrollo puntualmente, qué derechos van a estar asociados al trabajo, porque hay, por ejemplo en Argentina, hay derechos como la salud que están muy asociados al trabajo y quizás no tendrían que estar asociados al trabajo. Una persona no tendría por qué tener menos derechos a la salud por no tener empleo, o a la educación, etc. Quizás hay un tema que no está definido correctamente, qué es el empleo digno, qué características tiene que tener, porque hay empleos que tienen un montón de derechos y son malos empleos. Uno tiene mirada en el desarrollo, en el bienestar laboral. Hay muchos empleos estatales que son súper cargados de derechos y que uno le pregunta, ¿tenés un buen trabajo a la persona? Y quizás no lo puede afirmar. Entonces quizás sería importante primero definir el objetivo al que se quiere apuntar y después ver si es por el lado del desarrollo en una flexibilización laboral en algunos ámbitos, si es más regulación, si es lo que tenga que ser. Por ahí primero habría que definir qué es lo que se está buscando. Muy interesante. ¿Alguien le quiere agregar algo? Hola, profe. Sí. ¿Qué tal? Pablo. No, está bien. ¿Querés hablar? Perdón. No, dale, Pablo. Ok, no. Yo lo único que quería decir es que, bueno, el texto me pareció muy, muy interesante. A mí lo que me pasó que yo tuve la oportunidad de ir a Perú. Tengo amistades también que son de allá. Bueno, acá hablaron de algunas cosas que yo no sabía, varias cosas que no sabía, pero hay una realidad que la ética que podemos llegar a tener nosotros como desde acá, entiendo o interpreto que desde allá tienen otro poco lo que es ética. Y lo que me pasó recorriendo este lindo país es que tienen muchas colectividades que se manejan de su forma y que cada colectividad es muy diferente a las otras. Entonces, como bien aclara el texto, que yo ya tenía una idea en la cabeza, es que gran parte de esas colectividades con esto que se está planteando no resuelve nada. O sea,
por ahí sí puede resolver, pero creo que están atacando una parte del problema, pero no el mayor problema. Yo creo que tienen un aspecto cultural más profundo, que creo que eso es lo que tendrían que trabajar como Argentina, ¿no? Argentina mismo. Pero ellos, la cultura de ellos, por lo que me tocó a mí experimentar, me pareció que es algo que está muy ligado a la tierra, tienen otro tipo de trato, y entre ellos también, al tener varias colectividades que son diferentes a las otras, hacen que tenga este 80 y pico de % que tiene este tipo de trabajo diferente al resto y tiene sus propias formas. Creo que está bueno todo lo que plantean ahí, pero creo que con eso no van a resolver lo que está pasando en el país. Era eso solamente lo que quería aportar. Qué interesante lo que dice Pablo, qué interesantísimo, porque fíjense que él introdujo la cultura, ¿no? Cómo muchas veces nosotros, no viviendo en un país o trabajando en un país, como nos ha tocado a algunos de los que estamos aquí, como el caso de Pablo, al no conocer las culturas, nosotros tomamos un modelo y extrapolamos, siendo que los modelos que tienen que ver con las sociedades involucran la cultura, y entonces es muy difícil extrapolar. ¿Por qué? Porque sociedades como la de tienen cuestiones que tienen que ver con las cuestiones étnicas, ¿no? Con las diferentes etnias, a pesar de que desde acá nosotros, desde Buenos Aires, ¿no? Desde la capital federal, nosotros vemos, qué sé yo, pues sí, bueno, tienen una cultura los indios, que qué sé yo, no, tienen diferentes nacionalidades dentro de lo que son, y tienen temas culturales a los cuales no es tan fácil, digamos, traspolar. No es lo mismo los indios y está bien dicho así, indios, les cuento, por la duda, porque algunos hacen un esfuerzo por decir poblaciones originarias, que sé yo, son indios, y está bien dicho y no pasa nada. No es lo mismo en México que en Bolivia, y no es lo mismo que en Perú. Entonces no es tan fácil, ¿no? Ahora sí hay unos aspectos que son interesantes, como que señaló Pablo, que es pensar en términos de la cultura, porque muchos dicen, ¿por qué no hacemos como los países serios? Como si fuera que hubiera países serios y países payasos, o como si fuera que los países serios son aquellos que tienen flexibilización laboral, cuando nosotros sabemos que el 78% de los países de mayor desarrollo económico tienen leyes laborales muy fuertes, ¿no? Y solamente sacamos, qué sé yo, el caso de Estados Unidos o el caso de España, pero mencionamos por ahí a España, pero no decimos que tiene 25% de paro. Así que me pareció muy buena no tu introducción, sino tu posicionamiento desde el lado del tema cultural y desde haberlo visto vos. Un tema que me gustaría, si alguien nos puede contar algo que yo me anoté acá, es el tema del costo laboral. Recuerdan que nosotros en la contabilidad tenemos pérdidas y ganancias. Entonces, cuando hablamos de costo laboral, estamos hablando de costos y de pérdidas y de ganancias. Pero claro, cuando estamos hablando de gente, es como un poco impolítico decir el trabajo es un costo, ¿no? Y es un lenguaje que también me hace acordar en la economía cómo nosotros como economistas siempre tenemos que ir a buscar o decir, vamos a hacer un diagnóstico, que eso viene de la medicina, o esto, la ley tal, digamos, la inflación se va a producir porque es como la ley de gravedad, que además es mentira, nadie sabe la inflación, si no ya se hubiera resuelto en Argentina, nadie es tan tonto, la inflación no la quiere nadie. A mí me da risa porque hay expertos en inflación que no han resuelto el tema de la inflación nunca. Así que, pero a ver, el costo laboral. Alguien que me hable del costo laboral. Vamos a ponernos ahora en empresario. Vamos a mirar la parte del costo laboral. ¿Por qué Argentina no es competitiva con un tipo de cambio que ya se devaluó tanto que pasamos de ser los mejores pagos de Latinoamérica, ahora somos
después de, digamos, antes de Venezuela somos los peores pagos. ¿Cuánto entonces sirve el costo laboral? ¿Cuánto influye el costo laboral? Perdón, Vanina soy. Yo por lo menos que Gracias, trabajo Vanina. en la parte, digamos, más dura de lo que es recursos humanos, con tema de costos laborales y demás, y tengo quizás la suerte de trabajar con clientes del exterior que quieren comprar compañías acá en Argentina. Es todo un tema y de lo que nosotros vemos de países de Europa y de Latinoamérica también. Argentina es uno de los países con costos laborales más altos, donde empresas pymes como empresas multinacionales, digamos, utilizan la misma alícuota, por lo menos de cargas sociales, con lo cual, por supuesto, digamos, lo que pueda afrontar un mercado libre o una empresa como Coca-Cola a una compañía familiar relativamente pequeña o en el marco de una pyme no es lo mismo. Entonces, lo que vemos es que muchas veces cuando una compañía del exterior quiere venir a comprar una compañía acá local, lo piensa dos veces, ¿no? Porque claramente los costos laborales acá se les disparan, y no solamente por lo que va al fisco, sino también por lo que es el tema de los despidos, y cuando digamos, cuando tienen que echar a una persona, las diferentes indemnizaciones que tienen que afrontar. Entonces, digamos, yo desde la opinión que yo puedo dar desde mi lugar y desde lo que yo trabajo, me parece que habría que hacer una reforma integral de lo que es, digamos, la ley de contrato de trabajo y de lo que es, digamos, los impuestos de nómina, los impuestos en materia de lo que es seguridad social al momento de pagar las cargas sociales y calcular las cargas sociales. Eso por lo menos es mi opinión de lo que yo veo. ¿Qué te pareció entonces esta posición que vos tenés tan interesante? Recordame dónde trabajas. En Iguay, en Pistrelli. Ah, bueno, ok. Oh, ayer estuve justamente, recién vieron que mencioné un gerente del Banco Nación en China, es un ex Pistrelli. Somos muchos desparramados por ahí. Sí. No, desde luego, sí. En mi época era Pistrelli Díaz y Asociado. Bueno, que eran representantes de Arthur Andersen, que hizo que uno de los fraudes. Sí, no, sí se fusionó, y después, como hizo uno de los fraudes más grandes del mundo, Arthur Andersen, bueno, Pistrelli siguió porque acá tenía y tiene mucho prestigio y se independizó de esa carga. Alguien que lo vea a ver este tema desde el punto de vista, yo vi que hay licenciados en administración. ¿Hay algún licenciado en administración presente? Bueno, pensaba que alguno... ¿Quién? No soy licenciada en administración, pero cuando usted se refiere al costo laboral, ¿se refiere a la transferencia que se hace desde la empresa al consumidor, al cliente, a los precios? Porque también eso arrastra y hace que los precios sean más altos, justamente dado el alto costo laboral que tenemos. Exactamente. Acabo de escribir una nota que saldrá, me parece, en algún momento. Mira, escribí, ahora no sé en qué, a ver, no sé si es la de ámbito, la de un mensuario o la de diario registrado. Yo hablé de cómo el costo se lo van pasando todos, ¿no? Porque, es decir, si yo viene Moyano y me pide un aumento de sueldo y soy de Andreani, que en algún momento venían a los ciclos de conferencia nuestros, bueno, aumenta los sueldos de los camioneros y obviamente Andreani lo tiene que pasar a los precios. Ahora, cuando Andreani aumenta el flete de los productos y aumenta el producto porque tiene un costo el flete. Sí, y las empresas que son de servicios, cuando tienen paritarias, aplican el porcentaje de paritaria a sus honorarios. O sea, es una realidad también. Es una realidad, por eso digo que el tema es un tema bien conflictivo. Recuerden ustedes
que el 90% de los economistas que ustedes ven en televisión dicen que la inflación es un problema de emitir dinero, aumentar la oferta de dinero. A ver, si yo no aumento la oferta de dinero, pero le doy un aumento a los camioneros digamos, las empresas de transporte y de correos, porque Andriani creo que era como de correos también en una época, aumenta el costo, el flete aumenta y los precios aumentan, y sobre todo, cómo le aumentan las cosas a la gente que vive en el interior del país, ¿no? Donde a lo mejor los niveles de remuneración son menores que en los grandes conglomerados urbanos. Entonces, ¿cómo es este tema, no es cierto? Que por un lado nos encontramos con una dicotomía. Por un lado está la realidad. Si yo tengo, como decía Vanina, si yo tengo una ley de contrato de trabajo que favorece al trabajador, la compañía no siempre tiene que tener costos, ¿no? Porque el costo está si lo indemnizo y lo echo, pero si no, lo tengo que previsionar. Me está generando un pasivo que se llama un pasivo eventual, ¿no? Pero sí lo tengo que echar, pero puedo no echarlo. Que en una economía de producción y trabajo, cuanto más se produce y más se trabaja, lo que tenemos que hacer es contratar gente, no echarla. Entonces, medio como, ¿cómo arbitramos esta cosa de que es cierto que nuestros costos se ven influenciados el costo laboral, pero también en términos éticos, como lo plantea Kant, y como no podemos decir que Kant no era un liberal, ¿no? Pero plantea la cuestión ética, o sea, en el siglo XXI nosotros podemos darle una caja de papel, de cartón a una persona y decirle, mira, no quiero que vengas más, que se junte todo y que se vaya, porque también la vida de una persona, si alguien experimentó un despido por cuestiones de que se reduce el personal, por una falta de entendimiento con un jefe o por alguna cuestión que se da, a veces los despidos, ¿no es cierto? El día después del despido, en muchas familias, es una catástrofe familiar. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Cómo lo plantea el punto de vista ético Kant? ¿No? Para Pablo, poder tener... Sí. Sí, discúlpame, perdón que te interrumpa, pero porque lo mencionaste. A mí me tocó padecer como a todos, ¿no? Cada uno tiene su historia personal, un despido hace 4 años, con el cambio de gobierno era funcionario público y bueno, y me tocó tener que irme y sí, es un desastre, como decís vos. Ahora se vive mal. Tal vez lamentablemente sí, tal vez, y tampoco obviamente me gusta, ¿no? No, y no estoy de acuerdo. Una calamidad ese. Sí, dicho eso, me parece que el gran desafío que tenemos por delante es entender que somos todos individuos de la misma especie, en donde me parece que no se trata de simplemente perseguir la ganancia, sino que cómo podemos hacer para vivir en comunidad de manera digna, todos, ¿no? Eso me parece que es el desafío. Somos todos hijos de Dios, ¿no? Sí, más allá de la cuestión religiosa, más allá de la religión, digo, somos todos hijos de Dios. Sí. No, yo soy un cristiano militante, así que yo lo tengo muy claro. Mi libro de cabecera es la Biblia. Si hay cosas que no leo, hay cosas que no leo, pero sí yo veo al hombre como centro de la creación y centro de la atención, inclusive si uno no cree ni siquiera en Dios, pero el hombre es el centro de todo lo que pasa. Sin el hombre todo lo demás no tiene demasiado sentido. Yo pensaba si socava el análisis económico el análisis ético. Perdón, ¿puedo acotar algo a lo que dijo Damián? ¿Cómo no? Damián habla de hablar dignamente en comunidad, y yo también entiendo que uno trabaja porque necesita la plata para vivir, pero también uno trabaja por la recompensa que le genera el hecho, autorrealizarse. O sea, la ética no solo pasa, o sea,
es parte de vivir dignamente, es parte de poder pagar, porque vivimos en una sociedad capitalista, pero también trabajamos y con eso tenemos muchas recompensas que van más allá de lo material, entiendo, ¿no? Exacto, sí. El trabajo, en mi forma de ver, y disculpen que haga una autorreferencia, nos dignifica y qué sé yo, cuando llegamos no en tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, voy a expresarlo en un modo que no es el tiempo de pandemia. Después de un día que arrancamos a las 6, 7 de la mañana y trabajamos todo el día, no hay nada más lindo que cuando uno llega a las 8, 7, 8 de la noche, 9 de la noche a su casa, se pone las pantuflas y el pijama y se sienta con la familia y siente que realmente ha hecho lo que tenía que hacer. Esa es una dignidad que es parte de lo que hay que analizar cuando uno mira en términos de el costo laboral. Independientemente que desde el punto de vista del empresario, yo he sido CEO de compañías importantes, el empresario, la recompensa del empresario es la ganancia. O sea que académico, qué sé yo, recibir una medalla, una distinción, alguna de estas cosas que te dan cuando haces algo bien, para él es ganar plata. Y eso hay que entenderlo también porque si no nos cuesta mucho trabajar en un mundo capitalista y poder trabajar con esto que decís vos, esta necesidad que hay en nosotros de progresar. Yo soy hijo de un obrero, pero ¿por qué estudié administración? Bueno, hubo una serie de factores, pero quería progresar. Ustedes van a estar todavía medio en el medio, donde está la parte de la conciliación entre los objetivos capitalistas que tiene la empresa de ganar dinero y los objetivos legítimos que tiene un trabajador de no vivir como un esclavo. ¿Cómo cómo este análisis económico laboral que atienda lo ético y que atienda lo económico? Profesor. Sí. Sí, nuestro principal, creo yo, fin como profesionales es ejercer la ética en cada una de nuestras decisiones o asesoramientos que brindamos a los gerentes operativos o generales de acuerdo al puesto que tengamos, y hacer mucho hincapié en que cuando se esté por decidir o planificar una nueva operación de la empresa, ampliación, reducción o etcétera, se haga teniendo en cuenta justamente todos los aspectos de una compañía, no solamente los bienes físicos, sino también los seres humanos, ¿no? Desde un punto de vista bastante razonable y apelando justamente a que somos todos seres humanos. Creo que ese es nuestro principal rol y el grano de arena que podemos aplicar. Ese es nuestro círculo de influencia, creo que en eso podemos influenciar. Las demás variables, como la economía del país o mundial o la política del país, son variables que nos preocupan, pero no están en nuestro círculo de influencia. Claro, muy buena observación. Yo me pregunto, ¿no? Una de las cosas que me anoté acá decía, ¿cuáles son los cambios polémicos que hicieron los peruanos y que recogieron en el proyecto de la Ley General del Trabajo? ¿Y por qué pudieron hacer unas cosas y no pudieron conciliar otros puntos restantes? Porque hay algunas cosas que las conciliaron, otras que hay cosas que las consiguieron hacer y hay cosas que no las consiguieron hacer. ¿A qué le adjudican ustedes? Los temas polémicos, por ejemplo, la huelga dentro de la empresa. Partieron muy de abajo, profesor, me parece, partieron muy de abajo, creo que con el piso de lo que estaban tratando de legislar, si bien de hecho ya sucedía, creo que la legislación y los puntos que destaca el artículo como cambios a discutir eran muy, muy elementales en relación a lo que ya conocemos nosotros en la ley de contrato argentina y en los principios rectores de la ley como el protectorio y demás, ¿no? En donde obviamente, como decía Rafael, se
recepta esta desigualdad en las partes negociadoras del contrato, que tiene que ver con el empleador como figura independiente y fuerte, y el empleado, que parte de una inferioridad en condiciones negociadoras. Pero más allá de eso, creo que en el caso peruano es también para destacar eso, ¿no? Que está planteado 2012, digamos, y con todos los cambios que se avecinan de tecnología, modos de hacer y demás, creo que era un piso muy, muy bajo el que se generó, y lo comparo contra nosotros hoy en relación a la ley de teletrabajo y el hito que se nos pasó en esta legislación de golpe no mirar hacia el futuro, mirar hacia 30 años adelante. Digo, yo tengo 36 años y pienso, me faltan, hago los números, ¿no? Pero digo, otros 30 y pico de años para jubilarme, y de acá al 2050 y demás voy a seguir activo laboralmente, y digo, planteamos un escenario que creo ninguna bandera política lo pone sobre la mesa, esto de cómo la modernización nos va a impactar y en qué medida la acogemos en la legislación. Muy bueno, me pareció muy interesante el cierre tuyo, digamos que redondea un poco la cosa, ¿no? Me gustó esto de partieron de muy abajo, por eso muchas veces no podemos tomar, como decíamos al principio, un modelo, porque en Argentina partimos de muy arriba, ¿eh? Vos no tenés un desarrollo gremial en Perú o en ningún otro lugar de América como el que hay en Argentina. Argentina tiene un desarrollo de los gremios y de la actividad sindical como en los países europeos, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los países, digamos, donde los sindicatos son fuertes, quise debate, ¿profesor? Y que no lo conoce. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Algo que no conversamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo reducir o cómo eliminar estas otras consecuencias que se genera de la formalización o restricción de un mercado, ¿no? Estas consecuencias sociales, éticas y económicas, que es este mercado negro que se crea, este mercado informal, este empleo informal que se crea por precisamente toda esta ley que en este caso, bueno, tenemos de Perú, pero que toda Latinoamérica vive. Sí. Bueno, yo sinceramente, Ángela, no tengo la respuesta. Tengo la misma inquietud, comparto contigo la inquietud, ¿no? Porque el hecho de la informalidad hace que muchos empresarios, entre comillas empresarios, que se quejan mucho, por otro lado tienen empleados, no solo no lo tienen anotado a él para que él pueda tener sus derechos, sino que además no le pagan al Estado. Acá tenemos, vemos claramente en los stakeholders, vemos Estado, trabajadores y empresa. Entonces, no siempre es una cuestión de empresa y trabajo, también es un tema de Estado que no recauda. Y como no recauda, entonces hay cosas que no las puede realizar, y como no las puede realizar, produce una serie de distorsiones. Ya quisiera que en lugar de pagar 40.000 pesos por mes con mi esposa de obra social, no de obra social, de medicina prepaga, tuviéramos como en Italia hospitales donde va el presidente de la compañía y donde va también el operario. Y está todo limpito y todo lo están atendiendo y allí la cosa está bien, ¿no? Y bueno, salvo por estos temas así, fíjese cómo en otras partes del mundo la pandemia sobrelleva Italia, cómo la sobrelleva la economía. Y desde el lado de la empresa tenemos mucho para arreglar, y desde el Estado también, por lo menos por el lado de las cuestiones que están relacionadas con la salud, con la educación, con la seguridad y todo eso, aunque tampoco son la panacea universal,
están un pasito adelante del resto de los países latinoamericanos. Y quiero decirle algo aprovechando que yo soy un hombre grande. Ha sido mucho mejor Argentina que eso. Ustedes no saben cuánto, hace 40 años atrás, cuánto mejores eran los hospitales, las universidades, todavía la universidad, la UBA, todavía es la universidad número 60 en el mundo. Hay muchas 60 universidades hay nada más que en un país. Es la 60 en profesor, el mundo. Sí. Un comentario de esto último. Creo que en el siglo XX en la Argentina se pensaba a largo plazo y en el siglo XXI quizás no tanto, por estos cambios. Muy bueno, muy bueno. Uno muy va bueno, a retiro muy bueno. Y puede verlos, a ver, se pone enfrente a las estaciones y ve la estación del Mitre, que tiene prácticamente 80 años y está en un edificio sólido y hermoso, y Sí. las nuevas estaciones de trenes Sí. de Retiro de San Martín, que se piensa de acá a 20 años y nunca se hizo nada al respecto. Entonces, creo que es una conciencia, como también decía Gerardo, esto de pensar de acá a 40 años, 50 años, no Claro, en el corto plazo. claro. Creo que es Bueno, un poco también tiene que ver. Así era este país. Uno entraba a una empresa. Yo cuando tenía 15 años, ya hacía 3 años que trabajaba. Bueno, mi mamá me consiguió una entrevista para que me hagan una prueba en un banco que se llamaba Banco Ganadero. Enseguida entré en el Banco Ganadero Argentino. Como obviamente era un inadaptado, porque era un chico que me la pasaba en la calle y tenía malas contestaciones y todo eso, empecé de un viernes a un lunes, tampoco tenía inteligencia emocional y no manejaba la relación de autoridad, ¿no? Entonces me quedé rápido sin trabajo. Ahora, al próximo trabajo que entré, a los 15, cuando me despidieron del Banco Ganadero, y entré a una empresa, ahí entré y la empresa a los 2 o 3 años que yo estaba haciendo trabajo, yo ya tenía un compromiso y todo eso y había aprendido un poco de respeto y de educación. Que no es que no me lo dieran en mi casa, sino que en la calle yo aprendía cosas feas. Y ahí entré y a los 17 años me dieron una beca para estudiar en UADE y me llamaron, fui el primer becado de la empresa, me dieron una beca y me dijeron: nosotros te estamos viendo a los 45 o 50 años como presidente de la empresa. La beca cubría el 100% de un taxi para ir y, digamos, si yo salía justo muy cerca del horario, ¿no? Porque yo trabajaba de más y entraba en UADE a las 6:30 y a veces, aunque a las 5 era nuestro horario final, yo seguía trabajando hasta las 6 y a veces llegaba a medio. Entonces me decían: cuando vos te vas, si te vas tarde, tomate un taxi, mañana yo te firmo el comprobante y tomá la merienda en la universidad, que nosotros teníamos en la universidad un kiosco ahí para no tan lindo como los que tienen ahora, pero un kiosco para comer. Y bueno, después me volvía en el autobús y pico de viaje, pero eso es lo que me dijo a mí, el que tuvo, me reuní 3 o 4 personas, me dijeron que me becaban, iban a pagar toda mi carrera, me dijeron que me compre todos los libros que necesitara y que eran todos míos, y que donde viera un curso que a mí me guste y lo que sea, que venga a traerlo para que ellos me lo iban a pagar. Y la verdad que muchos de esos diplomas, que a ver si no sé si se alcanzan a ver por ahí, hay muchos que son de cursos, pero son pagados por empresas, porque las empresas veían el potencial de alguien que trabajaba y lo querían tener. Esa era la visión renana que tenía el capitalismo en Argentina, aún con dictaduras militares. Había una concepción nacional de desarrollo nacional, ¿no? De desarrollar la industria, de desarrollar las exportaciones. Bueno, con la financiarización del enfoque de mercado, esas cosas cambiaron. Así que bueno, el tema da para mucho y ustedes son muy inteligentes, me gusta, estoy muy contento con el curso de ustedes, me quedaría hasta las 12 de la noche, pero tenemos que dejar acá. Los felicito por el análisis del caso. El curso de Economía Laboral va a ser algo que le va a quedar grabado y lo van a... Mi sensación es no solo que aprendan, mi deseo, sino que también disfruten de lo que están haciendo. Así que nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere.
Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches.